Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el crecimiento de la criminalidad, el narcotráfico y otras formas de violencia representan algunos de los principales problemas que enfrenta la región. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio. El crimen organizado se apodera de la región, atentado violento a Miguel Uribe, y esto en Colombia. Algo similar en 2023 ocurrió en Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio. El crimen organizado se está tomando en la región. ¿Qué es lo que, cuál es la lectura que deberíamos dar a lo ocurrido en Colombia? Amanda, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola Fausto, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Realmente momentos aterradores, han sido un par de días de recordar y revivir lo horrible que fue el asesinato de nuestro padre y también de ver cómo se han convertido en unos espejos de impunidad nuestros países hermanos, ¿no? Colombia, Ecuador, México, del que ya hemos hablado algunas veces también. Ver cómo este atentado contra Miguel Uribe revive justamente el sentimiento que vivimos acá en Ecuador, porque estamos hablando de personajes que tienen similitudes. Ambos voces valientes que se atrevieron a evidenciar los vínculos entre el socialismo del siglo XXI y el crimen organizado, y cómo estas tiendas políticas además quieren tomar como este protagonismo y declararse víctimas de estos atentados, incluso haciendo llamar autoatentados a estos actos criminales que hemos visto, que en el caso de Ecuador nos costó la vida de mi padre. Espero que el senador y candidato Uribe se encuentre bien. He visto que está en una situación realmente crítica, pero lo que sí creo es que ambos países están sumidos en un hoyo que en lugar de poder salir estamos cavando hacia adentro, justamente porque parecería que no hay voluntades políticas de llamar a las cosas por su nombre, de dejar de llamar partidos políticos a los grupos de delincuencia organizada que operan y que están en las papeletas, ¿no? Lo hemos visto claramente en Ecuador, sabemos quiénes son, y incluso en el caso de mi padre ya están llamados a declarar como parte de los autores intelectuales, ¿no? Pero vemos que en Colombia se repite esto. Hace 36 años ya pasó con Carlos Galán, y luego ahora lo estamos reviviendo, ¿no? Lastimosamente, Fausto... Retomamos ya la conexión en FM Mundo. Tuvimos un brusco corte eléctrico, ya retomando todo el funcionamiento de todos los equipos. Estamos ya al aire este momento. Nuevamente abordamos el tema de lo que ocurre a propósito del crimen organizado en la región. Entrevista que retomamos con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio. Pedimos disculpas por esta interrupción a todos nuestros oyentes y también a quienes están conectados y reconectándose este momento ya a través de redes sociales y de nuestra página web fmmundo.com. Amanda, retomamos el contacto contigo, te escuchamos. Bueno, gracias. Nada, me parece importante recalcar estas similitudes que han habido entre estos atentados, lo que veníamos diciendo, ¿no? Estas voces valientes que realmente se han atrevido a evidenciar las vinculaciones entre el socialismo del siglo XXI y el crimen organizado en nuestros países. Ver esta cosa tan horrible, ¿no? Como a plena luz del día y enfrente de sus simpatizantes se da este atentado, y lo vemos también cuando fue acá en Ecuador, alias Ito, que fue quien disparó la bala fatal. Era un joven de apenas 18 años y ahora estamos hablando de una persona que tiene 14 años. Y vemos cómo esto, en lugar de asustarnos o de hacernos dar cuenta que nuestras juventudes están siendo entregadas al crimen organizado, lo que opta el poder, lo que optan los socialistas del siglo XXI es romantizar la violencia. Me ha dado muchísima pena de ver cómo hay este mismo patrón, además de ver cómo estas tiendas políticas, en el caso de Ecuador fue el correísmo y en el caso de Colombia el petrismo, se atreven a decir que ellos son las víctimas de estos atentados, cuando realmente ¿quién es la víctima? ¿Quién es la democracia? En nuestro caso nos mataron a nuestro candidato, y en el caso de Colombia estamos viendo este atentado. Le deseo lo mejor a la familia
de Miguel Uribe, y también pues que pueda salir con bien de estas operaciones. Y pues para ir cerrando esto que te decía, hay esta responsabilidad de quienes no han dado el cuidado adecuado a estos candidatos. Y también escuchaba yo el día de hoy a Vicky Dávila cómo hablaba con la claridad del caso de que quién es el responsable político de este atentado contra Miguel Uribe. Lo que me hacía pensar que en nuestro caso la Asamblea hizo un papel de payasos cuando hicieron las 90 días, 180 días de la comisión que analizaba las implicaciones políticas del crimen de Fernando Villavicencio, que ninguno de los dos informes entender y enrostrar a quiénes son los responsables políticos de un crimen de esta magnitud. Importante. Y hasta ahora no tenemos respuestas por parte de la Asamblea del tema del informe, y recordemos que fue de la bancada del gobierno de Daniel Noboa, fue Adrián Castro quien propuso un informe en el que la respuesta era que el crimen de Villavicencio era un crimen de delincuencia común. Por favor. O sea, ahí es donde realmente a mí se me revuelven los leones, porque no entiendo cómo es posible que no seamos capaces de llamar a los criminales por su nombre, Fausto. Hoy en Notimundo a la Carta tuvimos la entrevista en exclusiva con Víctor Mosquera, edil de Fontibón, una localidad de Bogotá. Precisamente es la persona que estuvo muy de cerca al lado cargando a Miguel Uribe segundos después de ocurrido el atentado. Él nos contó parte de lo que fue estos momentos de tensión, de terror sin duda, que se vivieron durante este atentado, y también conversamos sobre un poco lo que implica este atentado. Lamentable, evidentemente reprochable, y bueno, ya hablaremos sobre los procesos de investigación, pero escuchemos una parte de lo que nos había mencionado Víctor Mosquera. Es la persona que muchas veces habrán visto ya en estas horas circular en redes sociales, la persona que tiene en sus brazos a Miguel Uribe una vez que ocurrió el atentado. Escuchemos y enseguida lo comentamos, Amanda. Esto es de la gravedad más importante de los últimos años. Hoy pedimos en oración por la salud del senador Miguel, pero esto es supremamente grave. Usted lo acaba de decir, Colombia está bajo ataque. Cuando un país atenta o mata a sus dirigentes, es un país que no tiene futuro. Todos estamos muy preocupados, todos estamos tratando primero de entender qué pasó, de orar por la vida de Miguel, pero todos estamos muy preocupados. La oposición en este país está muy preocupada por su integridad, por la integridad de sus familiares, y eso es lo que le reclamamos al gobierno ahora, que nos protejan. Los mensajes de odio que se vienen manifestando desde los últimos meses en contra de la oposición en mi país es realmente preocupante. Eso nos pone a todos en una situación realmente de riesgo inminente, y el mensaje es a desescalar precisamente esos mensajes de violencia y de odio contra quien no opina diferente a otras personas. Y el llamado que hacemos también es a que sean unas investigaciones serias, y aquí no vaya a existir algún chivo expiatorio, un falso positivo judicial, que es lo que, si volvemos al pasado, es lo que ha acontecido en este tipo de situaciones tan complejas. Lo grave que reseña Víctor Mosquera, un tema de la gravedad que no se ha visto en los últimos años, al menos en Colombia. De esto ya no se conocía con este tipo de gravedad, pero ya son atentados que dejan otro tipo de mensaje, Amanda. Bueno, yo considero que esto que estamos viviendo ahora en Latinoamérica es una nueva ola. Colombia lo vivió de una forma muy especial en los años 90, pero ahora hay una nueva forma.
como lo hemos dicho, el crimen organizado es transnacional y ahora vemos que tiene un impacto regional totalmente. No es separado lo que está pasando en Ecuador, no es aislado lo que está pasando en Colombia, no es aislado lo que pasa en México y no es aislado que además quienes defienden todos estos procesos sean los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Ahora, lo que dice este señor me parece brutal porque él dice hay que desescalar la violencia porque si no estamos un poco condenados. Lo entiendo por completo, pero me asusta también el hecho de que no podamos llamar a las cosas por su nombre. Me asusta que no haya nadie más detrás de esto sosteniendo lo que está pasando, porque todo el daño que se le está haciendo al continente, a la América Latina, a Ecuador, a Colombia, es irreversible. Es irreversible. Lo que estamos viendo ahora es que el narcotráfico, el crimen organizado a punta de bala, decide quién es candidato y quién no, y quién llega y quién no, y a través de financiamiento ilegal de campañas se decide quién llega al gobierno y quién no. Entonces realmente es un momento importantísimo, un punto de inflexión de la democracia. Nosotros como ciudadanos debemos dejar de prestarnos a estos liderazgos paniaguados, como le decía mi papá, ¿no? Estos paniaguados que no tienen la menor idea de las consecuencias que le vienen a nuestra gente, porque tenemos que recuperar nuestro poder y no podemos simplemente desde la legalidad intentar combatir con la ilegalidad. Realmente creo que es un proceso súper complejo y no nos vamos a salvar solos. Tenemos que poder hacer estas alianzas transnacionales, periodísticas, poder realmente acompañarnos en este camino de salir del hoyo del crimen organizado, del narcoestado en el que nos han dejado estos partidos políticos que realmente son partidos delincuenciales, que además en nombre de un supuesto ideal social, que en nombre de un populismo que no llega realmente, lo que vemos es que han entregado el Estado a los criminales, y estas son las consecuencias que estamos ¿Cómo avanzar viendo? y cómo recuperar los países, cómo recuperar a la región, cómo recuperar esa tranquilidad cuando es evidente que el miedo también se apodera del poder político, también se ha apoderado del periodismo? Ya no son temas realmente de valentía en muchos casos, ya son temas de vida o muerte. Bueno, yo creo que el miedo más grande debería ser a que las cosas sigan como están o que sigan empeorando, y ese es el miedo mayor. Porque de todas formas, yo te digo, nosotros hemos pasado lo peor y creo yo que eso fue lo peor que nos pasó y que ahora lo único que nos queda es seguir entregando la vida con amor y poder poner estas semillas de amor, de respeto, de educación que puedan ayudar a que esta narcocultura, esta idealización del crimen organizado, de los narcocorridos, bueno, todo lo que encierra la narcocultura pueda ir disminuyendo. Y aunque tal vez suene idealista, invertir en la paz, en lugar de invertir en la guerra, invertir en la educación, en lugar de seguir invirtiendo en tanques de guerra, porque al final lo único que vemos es que la violencia prolifera. ¿Pero estamos en camino para eso? Yo no lo veo, Fausto. Yo no lo veo acá en Ecuador. Estoy realmente decepcionada de todo lo que estamos viendo. Y ahora, lo que ocurre en la región es importante también darle este contexto porque no son aparentemente temas aislados. Ya se ha visto cómo callar una voz en 2023, ahora se ve cómo callar una voz en 2025 en Colombia. Y el efecto es lo que hemos visto en Ecuador. Ya ha pasado tanto tiempo, no tenemos a los autores intelectuales. Hoy por hoy se clama en Colombia por la protección de este joven, de este menor de edad, para poder tener información, poder llegar a los autores intelectuales. Lo que no se ha podido. Bueno, recordemos que aquí en Ecuador asesinaron a los 7 sicarios en las cárceles. Entonces, realmente lo que vemos es que hay una total complicidad. Esa es la cosa más triste. Lo que decía el señor que me olvido ahora su nombre. Claro, necesitamos instituciones que puedan investigar bien, que no hayan alteraciones en las investigaciones, que no hayan respuestas a priori. Necesitamos verdad y responsabilidad. Llamar a los criminales por su nombre. De verdad, creo que voy a repetirlo hasta cansarme. Solo el momento en el que podamos nombrarlos realmente, vamos a sacarlos de las papeletas, van a dejar de ser una opción política y van a ser claramente una tienda delincuencial.
Pero para eso necesitamos voluntades. Y si este gobierno no lo hace, entonces será cómplice. Si Petro no lo hace, entonces será cómplice. Y así, al menos por descarte, podemos irlo sacando. Pero de verdad que este es un llamado a que cada uno de nosotros retomemos nuestro poder personal y dejemos de seguir a líderes cobardes y mediocres. ¿Cómo llegar, y con esto termino, Amanda, cómo llegar a saber qué es lo que realmente ocurrió? ¿Cómo lograr entender o eliminar este tipo de actos cuando sabemos, y es evidente, las estructuras del Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, la estructura judicial, el sistema de justicia en general, han sido permeados por el narcotráfico, han sido permeados por el crimen organizado? Lo hemos visto no en uno, sino en varios casos, y esto nos deja de alguna forma un sabor amargo por respecto de esta esperanza de que puedan conocerse. En el caso de Ecuador, del crimen de Fernando Villavicencio; en el caso de Colombia, ya hay algunas dudas que se plantean respecto de la captura, respecto de si hubo o no hubo una incautación de un teléfono a quien dispara a Miguel Uribe. Es decir, comienzan ya a establecerse ciertos cuestionamientos y algunos vacíos en la investigación. Bueno, el camino en sí es complejo porque necesitamos de las voluntades de las personas y sabemos que como las instituciones están permeadas es muy complejo. No pierdo la esperanza. Pienso que son dos procesos distintos. El proceso a largo plazo de ir erradicando esta impunidad que viene metida de raíz, y mientras en nuestros países que no relacionan una cosa con otra sea fácil, sea un buen negocio robar, delinquir, secuestrar, no va a cambiar. Entonces hay esta parte del largo plazo que hay que ponerle cabeza, corazón, educación, cultura, todo un proceso de transformación social. Mientras que en la parte ya más coyuntural necesitamos claridad total en las investigaciones. Y eso no ha pasado ni en la investigación de nuestro padre y ahora ya lo vemos, como no pasa ni 2 días y ya vemos las irregularidades que se van dando en la investigación del atentado contra Miguel Uribe. Entonces, decirte yo que tengo la respuesta de cómo solucionar esto, no lo sé. Sé que a largo plazo hay mucho por hacer y sé que yo no voy a descansar hasta que el país de mis hijos, de tus hijos, de nuestros nietos, sea un país mejor que el que nosotros estamos viviendo. Y con respecto a las investigaciones, lo que siempre les digo, tanto a las autoridades colombianas como ecuatorianas, exigimos como ciudadanos, no solo como familia, como ciudadanos, exigimos celeridad, rigurosidad y valentía para poder realmente enfrentar y enrostrar a estos criminales. Que se logre, por supuesto. Amanda, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, hablando sobre el crimen organizado que se apodera de la región. Esto a propósito del atentado violento en contra de Miguel Uribe en Colombia, que hay pocas certezas también, que hay dudas, que hay incertidumbre, pero que no se vaya, que no se quede el miedo entre nosotros. Es parte del mensaje de Amanda Villavicencio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.